El caminar cristiano no es nada fácil. La razón por la que digo esto es porque la carne siempre trata de arrastrarnos al mundo. En muchas ocasiones las tentaciones son difíciles de rechazar. Esto causa un conflicto interno dentro de todo el cristiano. El Espíritu Santo nos guía en la dirección a Dios y la carne trata de arrastrarnos en dirección contraria. Lo que sucede con frecuencia es que muchos ceden a los impulsos de la carne. En otras palabras, decidimos en nuestra mente que por una vez que hagamos algo no va a pasar nada. Pero la realidad es que esto es pecar deliberadamente. Esto es algo que no le agrada a Dios. ¿Qué sucede entonces? Lo que sucede es que pecar deliberadamente es algo adictivo. Un pecado conduce a otro, y otro pecado conduce a otro, y así, y así, y así en muchas ocasiones. En otras palabras, con frecuencia los cristianos permiten que el enemigo nos separe de la presencia de Dios. Los impulsos de la carne en ocasiones son difíciles de resistir y con frecuencia ahogan la voz de Dios. La realidad es que no existe razón por la que esto sucede en la vida de un cristiano. Así que en la predicación, en el comentario, en el estudio en el día de hoy, vamos a aprender lo simple que es alcanzar la gloria de Dios en todo momento. Hoy vamos a descubrir el secreto de cómo mantener una fe que agrada a Dios. Lucas capítulo 18 versículos 15 al 17. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Estoy seguro que aquí muchos, si no todos, hemos leído estos versículos. Y estos versículos se nos ha compartido en muchas ocasiones. Pero también creo que muchos nos han dado cuenta que hay una importancia grande. Hay una importancia grande que existe en ellos. Lo primero que podemos apreciar aquí es que las personas traían niños al Señor para que Él impusiera manos sobre ellos. La imposición de manos era una costumbre en el pueblo judío. Algunos patriarcas pedían la bendición y la consagración a Dios de sus hijos y ellos ponían sus manos sobre ellos. Lo segundo que podemos apreciar es que los discípulos actúan de manera incorrecta. Digo que actúan de manera incorrecta porque ellos reprendían a las personas por traer a los niños al Señor. Lo tercero que podemos apreciar es que el Señor nos enseña que los niños también necesitan nuestras oraciones. Pero todo esto es lo que podemos apreciar a primera vista, sin mucho esfuerzo. Yo creo que estos versículos se entienden por sí solo. Pero en estos pasajes bíblicos existe la clave de lo que tenemos que hacer para evitar ser seducidos por las tentaciones. La clave es estar siempre en la presencia de Dios. Examina ahora estos pasajes bíblicos. Hazlo a profundidad cuando tengas un tiempo libre. En tu tiempo devocional, en tu tiempo de oración, escudriña estos versículos. Aquí vemos que el Señor les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ahora debes preguntarte lo siguiente, y yo también: ¿por qué Jesús les dijo esto? ¿Les estaba el Señor diciendo a ellos y a nosotros que tenemos que mantenernos como niños espiritualmente? La respuesta es no. Como cristianos fieles, nosotros tenemos que buscar el crecimiento espiritual. Dejar de crecer espiritualmente sería algo anormal. Sin embargo, la falta de crecimiento espiritual es algo que se manifiesta con frecuencia en el pueblo de Dios. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué existen tantos que dejan de crecer espiritualmente? Una de las razones por la que esto sucede, yo diría que esta es la razón principal, es porque hay muchos cristianos que encuentran hacer la voluntad de Dios como algo difícil. Y es difícil. Es difícil hacer la voluntad de Dios siempre, en todo momento. No es fácil la cosa. La razón por la que tantos cristianos encuentran hacer la voluntad de Dios es porque muchos quieren jugar en los dos equipos. Como hemos comentado en varias ocasiones, ¿estás o no estás? Es como encontrarnos en la Biblia en 1 Corintios capítulo 10, versículo 21. El apóstol Pablo dijo: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O eres frío o eres caliente. No puedes ser tibio.
La realidad es que si no estamos perseverando en hacer la voluntad de Dios, si no estamos perseverando en conducir una vida en santidad, entonces nuestro crecimiento espiritual es completamente detenido. ¿Qué les estoy tratando de decir con todo esto? Para mí también, yo también me pongo como ejemplo. Lo que quiero decir es que no podemos permitir que nada detenga nuestro crecimiento espiritual. Esto es algo que solo lograremos cuando construimos sobre la roca. Tenemos que tomar los principios básicos de Jesús, guardarlos en nuestro corazón y empezar a construir sobre esa fundación, sobre la roca. En otras palabras, los principios de Jesús tienen que ser parte de nuestra vida, tienen que ser parte principal de nuestra vida. Tenemos que crecer, tenemos que madurar. Pero entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor en este día? Para poder responder esa pregunta, tendremos que analizar características muy especiales de un niño. En primer lugar, los niños confían implícitamente. La primera característica de un niño es que confía, siempre. Esta característica es algo que todos los padres de familia conocen. Para los padres que estáis escuchando este espacio, vuestros hijos confían en vosotros, confían en las palabras que les decís. Pero esto es algo que muchos cristianos no hacen. Muchos cristianos claman confiar en Dios, pero en realidad no lo hacen. La fe, el confiar en Dios en todo momento, esto es algo esencial en la vida de todo cristiano. Si queremos vivir vidas victoriosas, nuestra fe no puede ser una que se bandee de un extremo a otro. Nuestra fe tiene que ser constante, firme. Sé que en ocasiones, debido a circunstancias o situaciones a nosotros, se nos hace difícil mantenernos firmes. Se nos dificulta al tener que pasar por situaciones difíciles, pero fíjate bien, esto no es imposible. Para el Señor todo es posible. El segundo punto, la segunda característica especial de los niños, es que está dispuesto a aprender. Un niño siempre está dispuesto a aprender. Esta es otra característica que todo padre conoce muy bien. ¿Cuántos han escuchado esa pregunta? ¿Por qué de nuestros hijos? Esa es la pregunta sin fin. ¿Pero por qué, papá? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo ver aquello? Siempre seguido por el segundo y el tercero, y por mucho que expliquemos, siempre surge otro por qué. Esta pregunta es la que nos demuestra el deseo de aprender y conocer qué tienen los niños. Lamentablemente, muy pocos cristianos retienen esta característica. En muchas ocasiones permitimos que las situaciones que nos rodean bloqueen nuestro entendimiento. En muchas ocasiones permitimos que las situaciones que nos rodean cierren nuestra mente y no atendamos o no estemos dispuestos a aprender o a escuchar. Lo que sucede entonces es que nosotros mismos nos encerramos en esa prisión de preguntarnos ¿por qué a mí?, en vez de preguntarle a nuestro Padre ¿por qué? Pregúntale a Dios el porqué de una situación. Hazlo siempre. Y el Señor te va a dar juntamente con esa prueba, ese momento difícil, la salida. No podemos dejarnos encerrar en la ignorancia. No podemos dejarnos encerrar en una prisión de sufrimiento. No podemos dejarnos encerrar en tradiciones, en costumbres, en prácticas religiosas. Tenemos que aprender nuestra lección en todo. Tenemos que estar dispuestos a aprender para poder alcanzar, para poder ver la gloria de Dios. Esa gloria de Dios que muchos anhelamos ver. La tercera característica de un niño es que ama incondicionalmente. Esta es una característica que se alcanza y se puede ver con mucha frecuencia y en muchas ocasiones con mucho dolor. El amor de Dios para con nosotros es de la misma manera. Este mismo amor es el que Dios desea que todo cristiano sienta por Él. El amor del niño es mucho mayor que cualquier sufrimiento o aflicción. Desde el inicio del mundo el hombre le ha faltado a Dios, siempre le ha fallado a Dios. Desde el inicio del mundo el hombre ha puesto condiciones en su amor. Aunque no somos perfectos, a pesar de que somos pecadores, Él nos ama de tal manera que siempre está dispuesto a perdonar nuestras ofensas. Sin embargo, el hombre no obra de la misma manera. Todos nosotros amamos, pero amamos condicionalmente. Si no nos ofenden, amamos. Si nos llamamos bien, amamos. Si la situación no está muy difícil, amamos. Si no se demanda mucho de nosotros, amamos. Pero si estas condiciones no existen, protestamos. Existen muchos cristianos que profesan amar a Dios, pero continuamente están en pecado. Ahora pregunto, ¿podemos honestamente decir que amamos a alguien a quien herimos a diario? La respuesta es no.
La respuesta es no, porque cuando se ama realmente, el amor genuino nos conduce a nunca herir a esa persona. Entonces, ¿cómo se puede decir que amamos a Dios si continuamos en una vida de pecado? La realidad es que se puede decir, pero no es la verdad. El amor incondicional es un amor que vence toda oposición, es un amor que no tiene límites ni barreras, es el amor que Dios busca de su pueblo. Él busca que le amemos en todo momento, Él busca que amemos su obra y Él busca que nos amemos los unos a los otros de la misma manera. La palabra de Dios nos dice: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Con esto aquí el Señor no nos dice que no nos mantengamos como niños, ya que en la niñez también existe la inocencia, y a nosotros no estamos llamados a ser inocentes, sino a ser sabios. Es por eso que tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que abrir nuestros ojos, ver dónde está el peligro, pero también tenemos que retener algunas de las características de los niños. Tenemos que confiar implícitamente en nuestro Padre Celestial. Tenemos que tener una fe inmovible. Tenemos que estar dispuestos a aprender. Aprender de nuestros errores, al igual de que nuestras buenas sombras, también se puede aprender. Aprender cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Aprender el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Tenemos que amar incondicionalmente. Es fácil amar cuando todo va bien, ¿verdad? Pero ¿amamos igual cuando las cosas no funcionan de la manera que queremos o pensamos? Esa pregunta te la dejo a ti y yo me la dejo también para mí. Recibamos pues el reino de Dios como un niño en nuestra vida. Esos niños que se enfadan entre ellos, pero a los 5 minutos ese enfado ya se les ha olvidado y vuelven a jugar. Ese es el amor incondicional. ¿Qué tipo de amor tienes? ¿El condicional o el incondicional? Ama como el Señor te ama. Ama al Señor, pero también ama a tu prójimo. Ama a esa persona que te ha hecho daño. Ama a esa persona que te critica. Ama a esa persona que habla mal de ti. Y el Señor a su tiempo hará justicia. Nunca dejes de amar. El amor nunca deja de ser.